I missed the announcement about the dress code. Just did actually, my video is having some issues. Let me one check. Are you going to be using slides? No slides, but I was hoping to come on video. Let me just check my settings. Let me just rejoin 1 second. Okay, yeah, I needed a complete list of who's supposed to be here. I texted that to you, Claire. Maybe. I got the speakers, but then I didn't know who all is supposed to be joining from the organizer side. And I do not see JB yet. Claire, so I'm being told that please don't eliminate anyone from the list because they are the interpreters. So the ones that are currently listed as panels, they should be retained in that list. Okay.
We're just waiting for Jamie. He's going to join now. Hi, can you hear me okay, Luis? We can hear you. I guess your camera is not well positioned right now. Yes, I'm sorry. I normally put my camera down. Um, yeah, sorry about this. I haven't even combed my hair this morning. I didn't realize I was moderating until recently. So how many people we have? This is a nice small group of expert people. So I think this is going to be good. Luis, you have to give me some guidance because you're calling me at the last minute as a moderator. So we have like 4 speakers, is that correct? We have 4 speakers. I think 10 to 12 minutes for each speaker is a nice time. And what's the order? So I'll start, and then Zane, and then Catherine, and then Professor Sampat. And then okay, that's good. So now I understand you have some slides. Is that correct? I do, yeah. Do people, just for people that are joining the thing, Luis works for Knowledge Ecology International. He works with us. He's has a law degree your law degree is in the Dominican Republic, right? That's correct. And he's studying for Da República, ele está fazendo. Argentina at the University of Buenos University Aires. of Buenos Aires? Yeah. And he works in Washington, D.C. And he's one of the persons that along with Catherine and Claire Cassidy, which take a deep dive on government funding of different technologies. And he's going to present some of the work he's done on COVID. Go ahead, Luis. Are you going to be sharing some slides? Yeah, I'll try to, let me see if I can do it now. I think it should be, can you guys see the slides now? Yes. ¿Ya pueden ver las diapositivas? And can you guys hear me okay, right? Sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Correct. Sí, correcto. Muy bien. Listo. Entonces yo voy a estar hablando de las fallas de divulgación de interés del gobierno en patentes. Esta es una de las cosas que se mencionó de Knowledge Ecology International. La ley Bayh-Dole requiere que los contratistas divulguen todos los intereses de gobierno que reciben fondos del gobierno, que divulguen que reciben el dinero del gobierno en patentes, lo que se llama un interés estatal en patentes. Y estas divulgaciones son una importante herramienta de política pública porque informan al público acerca del papel del gobierno americano en investigación y desarrollo que llevó a una invención o conjunto de invenciones en particular. Y le da a las agencias y al público en general con mejor comprensión. Possam ter com relação a essas patentes de fundo público. Então, coisas como direitos que já foram envolvidos ou livre de uso sin regalías, y sabemos que hay patentes que están sujetas a esas disposiciones, sí hay un interés del gobierno. Esa es la manera más fácil de saber. Sin embargo, los contratistas a menudo no divulgan ese interés estatal en una patente. Ha habido investigación acerca de esto en la oficina de los Estados Unidos GAO a finales de los 90 y después un segundo reporte en el 2003 respecto de este tema de cómo divulgar. El profesor Sampat con Ray, que está con nosotros hoy en el panel, han hecho contribuciones críticas a esto. Y obviamente no mencionar su investigación porque sospecho que él puede llegar a abordar sus hallazgos aquí. KI
entre los grupos que abogan por esto han hecho la mayoría del trabajo en los Estados Unidos, pienso, respecto de este hecho de no divulgar. Hace 2 años hemos hecho varias solicitudes respecto de tecnologías que pensamos que no divulgaron esa participación estatal. Otro punto que haré es que es un problema no solamente nunca divulgar la participación estatal en una patente, también es un problema hacerlo de manera muy tarde y a través de un certificado de correcciones. Hay 2 razones principales por las que esto es un problema. Número 1, es muy difícil encontrar estas patentes en un certificado de correcciones, básicamente porque los Estados Unidos no tiene una función de búsqueda para patentes con divulgación de certificados de correcciones. Esto es una cosa que el gobierno podría arreglar, pero que no lo ha hecho aún. El otro problema es que este certificado de correcciones tiende a suceder muy tarde, varios años después de que una patente se ha radicado inicialmente. Lo que se ve actualmente es un trabajo que he estado haciendo, datos en los que he estado trabajando recientemente que muestran que ciertamente los certificados de divulgación, divulgando participación del gobierno, promedian casi 9 años después de que la patente, después de que la aplicación de patentes se radicara inicialmente. Si entendemos que tener esa participación del gobierno es tener una mejor comprensión de los derechos y el papel del gobierno americano, y que sepamos este papel muy tarde, entonces probablemente no se está atendiendo el interés público de manera apropiada cuando se hacen estas divulgaciones a través de un certificado de corrección. Volveré a este tema del certificado de correcciones al final de mi presentación. Entonces, en KI, ¿cómo hacemos esta investigación? Cuando estamos tratando de entender si el gobierno no ha divulgado su interés o participación en patentes. Primero empezamos identificando patentes americanas que carecen de una declaración de interés del gobierno en el texto, en el certificado de las correcciones, que es lo que acabo de mencionar. Luego tratamos de construir la mayor cantidad de datos que podamos respecto de estas patentes para tratar de ponerlos en contexto, si se quiere. Típicamente lo hacemos consiguiendo fechas de prioridad, los nombres de los inventores, información acerca de las tecnologías, qué es lo que alegan, los abstracts, títulos y cualquier otra información relevante que nos permita entender qué se está patentando en esta ocasión. Luego pasamos a hacer una búsqueda de literatura académica. Buscamos artículos relacionados con la tecnología que se patentó y también miramos la plataforma IH Reporter, en donde se pone información pública. Miramos los formularios de la SEC y francamente cualquier cosa que podamos encontrar que nos pueda dar información acerca del papel del gobierno americano sobre una tecnología en particular para que nosotros podamos entender y comparar los dos, las patentes y la evidencia de soporte de parte del gobierno. Si vemos una correlación, entonces sentimos que tenemos una situación de falla en la divulgación. En ocasiones, nosotros procedemos con informes y solicitudes a la agencia federal para que corrija y para que adopte arreglos respecto de esta divulgación. En el caso de Moderna, en el contexto de COVID-19, empezamos mirando todas las patentes que esta compañía ha obtenido desde el comienzo de los tiempos. And we found 126 Temos 126 patentes. Esta compañía, ni una sola patente divulgó interés del gobierno, que es bastante asombroso, porque si ustedes ven las noticias, esta compañía en los Estados Unidos, esta compañía ha recibido un monto importante de financiación del gobierno americano y otros copanelistas
Vamos a hablar de BARDA y NIH. Yo hablaré de DARPA, que es otra agencia federal que también ha financiado a Moderna y creo que es la que comenzó muy al comienzo en su alianza con Moderna. Si ustedes hacen una búsqueda de Moderna en el sitio web de DARPA, una de las primeras cosas que van a encontrar es esta foto que claramente explica que piensan que tienen un papel en el desarrollo de, de la plataforma de tecnología mRNA, que es lo que Moderna está utilizando para la vacuna de COVID-19. Claramente hay un rol ahí. Y vamos a los formularios de la SCC de Moderna. Podemos obtener más información acerca del número de contrato que tienen con DARPA, cuando empezó el contrato, que es muy importante para entender qué sucedió, qué es lo que puede estar involucrado, y el monto que fue dirigido a Moderna, y también información acerca del campo de la tecnología. En este caso, la plataforma tecnológica mRNA que han estado utilizando como candidato de vacuna COVID-19. Después miramos la literatura académica, encontramos por lo menos 2 artículos con coautoría de científicos de Moderna. Y entonces ahora ya sabemos que estos artículos divulgan la financiación y de la vacuna de chikungunya y de Zika, y ambas utilizan la plataforma tecnológica mRNA. Ahora que tenemos esta información mirando estas fuentes, nosotros sabemos que Moderna ciertamente ha sido financiada por DARPA, sabemos cuándo comenzó esta relación más o menos, y sabemos cuáles inventores trabajaron realmente en la financiación de DARPA. Ahora después nos devolvemos y miramos el portafolio de patentes de Moderna, identificando cuáles patentes se relacionan potencialmente con la financiación de DARPA. Y lo que encontramos es que por lo menos 21 patentes ciertamente nombraron inventores que recibieron financiación o reconocieron financiación en sus artículos. Estas patentes fueron radicadas después de los contratos, del inicio de los contratos con DARPA. Entonces pensamos que han fallado en la divulgación. Por eso es que le solicitamos a DARPA que investigara y que presentaran un informe. Hicimos esta solicitud a finales de agosto del 2020. Washington Post, and then by the Financial Times. Luego por el Financial Times. Y debo decir que el Financial Times también tiene una cita larga de DARPA como reaccionando a nuestra solicitud y lanzando una investigación sobre las patentes de Moderna, que es muy importante. Y otras fuentes noticiosas igualmente cubrieron esta historia. Estas son algunas pocas. El senador Van Hollen, que es uno de los copatrocinadores de una ley, hizo un tweet sobre la investigación y la solicitud, y esto es importante porque propone la ley We Paid que se adopten disposiciones sobre falla en la divulgación. Puedo hablar de esto más adelante a los que estén interesados. 3 semanas después de nuestro informe, DARPA directamente confirmó a CAI que ciertamente están investigando las patentes que nosotros pensamos que no habían divulgado esta participación estatal, el interés estatal. Al siguiente. When the stock market opened, it seems that DARPA lost some stock value. At least this is what experts in the stock market believe. I wouldn't. Pues por lo menos que creen expertos en la bolsa. La gente cree que fue debido al informe que nosotros publicamos y el potencial de que DARPA pudiera tener algún tipo de participación en las patentes. Concluiré con los recursos diciendo que si las agencias financiadoras nunca toman título de las patentes que no divulgaron la financiación estatal, sin importar cuáles son los hechos, estarían
enviando un incentivo a las compañías que pueden hacer muy poco para divulgar la financiación estatal, porque lo peor que les puede pasar es que van a tener un mal día de relaciones públicas y de pronto puedan perder algún valor en su acción que lo recuperan después. Y en el peor de los casos, la agencia puede llegar a pedirles que corrijan el registro, que como digo, puede suceder muchos años después de que se ha radicado la patente. Esto es entonces lo único que las agencias deben enviar en términos de mensaje, que tomen título de las patentes y que no simplemente se limiten a corregir con un certificado de correcciones. Me detengo aquí y espero sus comentarios. Luis, yo tengo unas preguntas y me imagino que hay algunas más. Ahora faltan 10 minutos para las 11. La sesión termina a las la sesión termina a las 11:50 de allá, 10:50 de aquí. Entonces tenemos una hora más y 3 presentadores más. Quiero ir a las siguientes presentaciones y después ir a comentarios entre los panelistas de las personas que están agregando cosas en el chat. El siguiente paso, la siguiente, tenemos a Catherine Ordezón, abogada, que trabaja para KIE en Washington, D.C. Catherine. Catherine, ¿estás ahí? Sí. Sí, perdón, no pensaba que iba a ir enseguida. Voy a encontrar mi presentación. Algunas de las cosas en las que ha trabajado Catherine con nosotros son temas sobre las divulgaciones bajo la ley, comentarios sobre boletines de prensa y la relación entre financiación pública y privada, uso de este estilo de contratos y otras autoridades transaccionales. Ella ha hecho investigaciones sustanciales sobre productos específicos. Ha trabajado con Zane y ha trabajado en algunas de estos temas. ¿Estás lista, Catherine? ¿O quieres esperar un momento hasta que Zane arranque si no encuentras la presentación? Si no está cargando, entonces yo voy a ir después de Zane. Zane, ¿estás listo para arrancar? Sí. Muy bien, Zane. Entonces, quiero que arranques. Zane es de un graduado de la Escuela de Derecho de Ley. ¿Y cuánto tiempo llevas de ciudadano? Como 2 años. Como 2 años. Zane ha trabajado en el pasado con Amy Kapensky en Yale en algunos de estos temas y ha viajado mucho. Él y yo estuvimos en Pakistán en este año, ¿cierto? O el año pasado, ya no me acuerdo. No, fue el año pasado. Y él trabaja en una amplia gama de temas. Ha hecho bastante trabajo recientemente en COVID y en la financiación de esto. Adelante, Zane. Muchas gracias, James. Yo voy a tratar de ser breve y enfocarme en algunos de los temas centrales. Yo quería enfocarme en el apoyo estatal de medicinas para COVID. Y una cosa importante a destacar es que hay múltiples formas de apoyo. Financiación, contribuciones intelectuales de científicos que a menudo impulsan mucho este trabajo. Entonces quiero profundizar en vacunas en particular. Esto es el reto más o menos. Nosotros vamos a necesitar más vacunas de las que hayamos necesitado antes en un lapso muy breve, potencialmente 14,000 millones de dosis. Hemos hecho mucho progreso. 11 han entrado a pruebas clínicas tardías. Desafortunadamente, todavía no es claro
si las compañías van a estar dispuestas a compartir su conocimiento para, pese a que sabemos que eso es crucial para ayudar a vacunar el mundo tan rápidamente como sea posible. Lo interesante de todo esto es que hay un imperativo moral claro una vez que se compruebe que es efectiva. El hecho de que hay una enorme cantidad de apoyo estatal detrás de la mayoría, sino de todos los candidatos principales en todo el trabajo que se está llevando a cabo. Y esto se enfoca solamente en una agencia estatal. Todo es la autoridad biomédica americana. Es la Autoridad Americana de Desarrollo e Investigación Biomédico. BARDA hace la mayoría del trabajo, pero no todo. Es parte de la operación Warp Speed. Hemos estado haciendo seguimiento de dónde están yendo las inversiones de BARDA, que están financiando cosas como investigación y desarrollo, compras. Las cifras son bastante grandes. El gobierno americano ha gastado 13,000 millones y es difícil desglosar exactamente qué va para investigación y desarrollo versus compras y otras cosas. Una de las cosas interesantes que encontramos en este resumen es que las vacunas están recibiendo una cantidad desproporcionada de la atención del Estado. Vacunas y terapéuticas, incluyendo algunas de las terapéuticas que el presidente Trump está mencionando. Cuerpos monoclonales no están recibiendo tanta atención. Entonces, si uno mira en la página web de estos, puede encontrar financiación que se está dando en algunos de estos casos. Una cosa que quiero enfocar es que no es solamente la financiación, aunque es un componente crítico, que es lo que está haciendo el gobierno federal para apoyar a algunos candidatos importantes. También son las contribuciones intelectuales. Aquí hay una cosa que yo me encontré hace unos pocos meses, un artículo sobre una vacuna, una de las vacunas que está en desarrollo crítico en este momento, utilizando la tecnología que ya había mencionado Luis, de la plataforma mRNA. Y entonces, en ese artículo salen los resultados de una prueba de fase 1. Y esto habla de la falta de transparencia del sistema. En el artículo científico hay una sección sobre interés competidor y ahí está divulgaciones de conflicto de interés. En esa sección, los científicos del gobierno americano tenían que divulgar las radicaciones de patentes. Una se llama proteínas pico coronavirus y su uso. El punto que quiero hacer aquí es que ¿por qué es que esta información es tan difícil de encontrar? ¿Por qué tengo que tropezarme con ella en un artículo científico? ¿Por qué el gobierno americano no está publicando ni hablando qué es lo que está sucediendo con la transparencia? El segundo problema, por supuesto, es que con base en esas dos aplicaciones y algunos otros documentos que hemos obtenido, concluimos que la NIH está alegando propiedad conjunta de la vacuna de coronavirus de Moderna. Y la razón por la que es importante esto es lo que Claire dice. Simplemente demuestra qué es lo que la ciencia con fondos públicos puede hacer. Esta es la tercera coronavirus, la tercera coronavirus que ha preocupado al mundo. Las primeras dos eran SARS en el 2003 y luego en el 2012, 2013. Científicos del gobierno americano básicamente en los últimos años han estado mirando los coronavirus, especialmente mirando MERS y SARS. Y la pregunta era, ¿cómo diseñamos
cómo diseñamos respuestas a coronavirus y cómo analizamos el coronavirus en particular. Una coronavirus se le llama así porque al mirarla en el microscopio parece como una corona. Y la corona, cada pico de la corona tiene una punta, una espina. Y los científicos tienen la teoría de que una proteína con espina es la mejor que se puede utilizar. Si uno quiere introducir una proteína similar, como tienen esta corona y es tan particular al coronavirus, los científicos habían hipotizado que esa podía ser la mejor respuesta. El problema con estas proteínas es que son extremadamente reactivas, cambian de forma a toda clase de procesos biológicos. Pero el gobierno, los científicos financiados por el gobierno americano, en la Universidad de Texas en Austin, encontraron una manera de estabilizar estas proteínas y estabilizándolas y manteniéndolas en esa formación específica y haciendo ciertas sustituciones de aminoácidos y estabilizaban, podían generar una respuesta inmunológica mejor para MERS. Cuando salió este nuevo coronavirus, tenían de alguna manera una manera de desplegar esta tecnología rápidamente y esa es la razón por la que esta vacuna pudo generarse tan rápidamente. Por supuesto, la plataforma de Moderna también ayudó, pero se tenía este conocimiento anterior, teníamos esta comprensión anterior. No teníamos que mirar 20 millones de veces para encontrar qué era lo que había que hacer. Y lo interesante de esto es que cuando salió esta historia por primera vez, la respuesta era: no estamos al tanto de temas de propiedad intelectual con el producto, que no contestaba la pregunta realmente de qué significaba esto. Y cuando estábamos mirando las radicaciones de las SC de Moderna, estaban diciendo básicamente no estamos seguros si podíamos erradicar una patente de invención. Y eso es una declaración bastante asombrosa, que Moderna está diciendo en esencia que había un riesgo de que alguien más en NIH pudiera ser propietario de una parte crítica de la vacuna. De nuevo, esto es importante porque volvemos a la primera diapositiva que mencionaba la necesidad de asegurar que todo el mundo alrededor del mundo tenga una vacuna tan rápidamente como sea posible. Si el gobierno federal sí tiene ciertamente algunos de estas autoridades y que ciertamente tiene derechos de propiedad, por supuesto, debería dar licencia no exclusiva de uso, pero también lo debería hacer bajo condiciones específicas. Aquí volvemos a la idea muy similar de la financiación. Si se están regalando miles de millones de dólares a una compañía, ya van en 2.500 millones y puede llegar a ser 10.000 millones. Si uno está dándole millones de dólares a una compañía, uno debe salvaguardar esa inversión y debe establecer algunas condiciones a estas compañías en simplemente regalar el dinero. Entonces, igualmente, cuando se tiene una tecnología que permite a otras compañías utilizar esa tecnología, condicionar el uso de esa tecnología bajo parámetros específicos. Esos parámetros idealmente deben proteger el interés público. Hablamos de cosas como precios razonables, cosas como participar en el pool de acceso de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Y no solamente que haya financiación pública de las compañías, sino que haya ciencia pública, que compartan la tecnología, que ayuden a escalar la producción para que podamos Como é que vai fazer com que essa vacina seja estendida e distribuída para as pessoas? Eu ainda concluo. diciendo, y esto es de un informe anterior, yo creo que aquí lo que hicimos fue profundizar en la historia de Moderna y varios han hablado de eso.
aunque Moderna es única de alguna manera, es parte de un patrón más amplio en el que la financiación pública subyace a muchos de los desarrollos de estas tecnologías. Se están utilizando para desarrollar vacunas de COVID-19. Entonces hay apoyo tributario de los contribuyentes significativo en el desarrollo de esta vacuna. Y es tan crítico que esa financiación sea transparente. Uno no debería necesitar organizaciones como estas tratando de averiguar exactamente qué es lo que está haciendo el gobierno con fondos públicos. Quería ser de conocimiento común. Se debe ser transparente y también debe haber condiciones. Muchas gracias. Jamie, I think you're on mute. Thank you, Zane. That was a very clear and informative. Sí, muchas gracias, Zane. Eso es una presentación muy clara y muy informativa. Como mencionaba antes, ahorita pasamos a Catherine y después vamos a seguir con el profesor Sampat. Y antes, Catherine ya parece que ya tiene sus diapositivas listas. Entonces, Catherine, como decía antes, Catherine es abogada, como los anteriores presentadores, y se ha especializado mucho en temas de derechos de propiedad intelectual y de financiación. Catherine. Thank you, Jamie. So I'm going to be talking about COVID-19 funding agreements in the United States. Conceptually, you can think Voy a of hablarles sobre los acuerdos que tenemos de la financiación para la COVID-19. Aquí tenemos un contrato que ha sido ejecutado por Varda, que involucra todos los aspectos de las investigaciones que se han hecho, hasta la manufactura. Se entregaron miles de millones de dólares para las compañías farmacéuticas para poder desarrollar vacunas, y entonces tienen las financiaciones del gobierno muy claras, de 1 a 2 mil millones de dólares, y han sido candidatos para las diferentes vacunas. Muchos de los contratos en que se han ingresado ha sido a través de Advanced Technology International, y voy a hablar de este punto más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca de estos contratos de investigación y desarrollo? Pues que van de cientos a miles de millones de dólares. Muchos de los demás también son acuerdos de otras transacciones o OTAs. Y en algunas instancias el gobierno de los Estados financia em média de 80 a 100% desses contratos. Outras autoridades que lidam com todos esses acordos? En el Congreso, 11 agencias federales han ingresado en otras transacciones. Y esto tiene la libertad de contratos, que tiene que ver también con algunos contratos tradicionales de los gobiernos y que tiene que ver con la protección de las inversiones de las personas que pagan impuestos. Esto tiene que ver también con las regulamentaciones que tenemos, y en algunas de las agencias estos contratistas creen que las OTAs están libres del pago de estos impuestos, pero aquí tenemos algunas citas de las transacciones que les muestran que como el gobierno cree que el beneficio más grande de utilizar este tipo de acuerdo de transacciones es que el gobierno puede retener estas transacciones. Aquí tenemos un documento que habla de estas transacciones y de estos acuerdos, y vemos en la parte de la mitad dice que acuerdos anteriores de OTA han incluido una licencia del gobierno para un periodo de varios años, y han permitido también la negociación de una definición de una aplicación práctica. Entonces, para poder entender por qué importa esto, tenemos que ver cómo tenemos el Bayh-Dole Act, que fue un desarrollo federal financiado con ANE para proteger las que no están utilizando o el uso irrazonable de estos inventos. Y estos son inventos que se están utilizando de manera irrazonable. Y por ejemplo, Merchant Rights, que incluye la habilidad de poder marchar si el contratista no o falla en elaborar un invento que esté disponible para el público en términos razonables, y también una licencia sin regalías a nombre del gobierno de los Estados Unidos.
under the y también el federal derecho para are los summarized datos here. técnicos bajo la FAR. Aquí vemos, aquí tenemos algunos datos que tienen que ver con el permiso del gobierno de cómo están desarrollando esto y cómo lo financian. El gobierno está ayudando esto que puede incluir el uso de la competencia también, y el gobierno desarrolló también esto que tiene que ver con los contratos, y esto está más limitado por fuera de las agencias del gobierno. ¿Cómo se relaciona esto a la vacuna del COVID-19? El Congreso de los Estados Unidos ha estado hablando de los contratos de COVID-19 y de hecho está tratando con otras transacciones y con otras agencias para que se hagan otras transacciones para poder entrar en estos contratos del COVID-19. Entonces, el Congreso expandió o amplió BARDA para COVID-19, para la investigación y desarrollo de COVID-19. Entonces, utilizando estos contratos, después de que hicieron esto, se hicieron los contratos con las OTAs y durante el 2020 nosotros obtuvimos estos contratos. Aquí tenemos, se eliminaron o se debilitaron también los derechos del gobierno, y al hacer esto se elimina la habilidad de tratar los precios que no son razonables para poder utilizar una competencia. Entonces, aquí tenemos los 6 contratos que tenemos con BARDA que fueron obtenidos por CAE, en donde pasan de casi 100.000 millones a miles de millones de dólares. Entonces, aquí vemos los diferentes contratistas que son tradicionales del gobierno, por ejemplo, como Janssen Janssen. Aquí vemos también los derechos del gobierno y se redefinieron las aplicaciones prácticas y las obligaciones que se tienen para estas financiaciones. Entonces, con estas leyes, ellos pudieron hacer esto en términos negociables y que todos los contratistas estuvieran obligados a hacer estas invenciones a nombre del gobierno y para poder beneficiar al público. También tienen que eliminar también los derechos ilimitados del gobierno y para que estos se pueda utilizar dentro del gobierno, pero no para fines del gobierno. Entonces, aquí tenemos una tabla en donde vemos la comparación de los contratos que se adhieren a esta acta de la OTA y el BIDOL. Entonces, aquí vemos los diferentes términos. Vemos que en términos irrazonables se encuentran varias de estas entidades. Aquí también vemos algunos ejemplos del análisis que se ha hecho de la cobertura de la prensa que se tiene. Y aquí vemos, aquí hubo una audiencia en el Congreso en julio 2 del 2020, en donde el director de INEGI empezó o mostró porque estas compañías pues estaban siendo apoyadas por el gobierno en grandes cantidades o en sumas muy grandes de dinero. Entonces, los miembros del gobierno hicieron una pregunta muy importante y la respuesta que obtuvieron sobre esa pregunta es que no importa realmente porque esto no le permite al gobierno utilizar precios irrazonables. Entonces, esto realmente no es el caso que se está presentando, porque decimos que la definición de términos irrazonables incluye también precios irrazonables. Entonces, bajo estos contratos del COVID-19, la participación de costos, vemos aquí que los contratos en general les falta transparencia por parte del gobierno. Entonces, las vacunas de Moderna, de investigación y desarrollo, este contrato que tiene esta compañía ya ha sido discutido. Entonces, tenemos esta aprobación y BARDA está cubriendo un 100% de todos estos costos. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque Ben y yo estábamos mirando el contrato que obtuvo Kay y vemos que esto en todos los artículos de prensa estaban hablando de que hay una proporción de financiación del gobierno federal
y también por recursos que no son del gobierno. Entonces, aquí vemos cuál es la provisión que es pertinente o la estipulación pertinente. Nosotros miramos esta información para todo este tipo de liberaciones de la prensa o de informes de prensa y encontramos de que no estaba cumpliendo con su obligación y que el director de BARDA estaba pidiéndole a la agencia que asegurara que Moderna se iba a cumplir con la obligación. Y unos días después se le dijo que Moderna estaba cumpliendo. Entonces, el director anterior que tenía BARDA y el que es recién director de BARDA también opinó lo mismo. Y aquí vemos esta carta que ellos escribieron a Gary Disbrow de BARDA. Entonces, después de esto, después de esta información de la prensa, o este artículo de prensa, vemos aquí cuál es lo que está participando o el reembolso que recibió Moderna, el 100% de los costos en los que había incurrido la compañía para llevar a cabo este programa. Y para saber cómo es acerca de Regeneron también, vemos aquí que HHS está obligado a financiar el 80% de nuestros costos. Esto se hizo cuando llegó el presidente Trump. ¿Por qué importa esto? Porque el gobierno tiene caridades y está quitándole el riesgo a las inversiones de las compañías en vacunas y en tratamientos para COVID-19 y esto debe reflejarse en el precio de compra de las vacunas. Y finalmente la transición a los contratos que tenemos ahora, estos son los más grandes que hemos tenido, que ha comprado miles de millones de dosis de la vacuna y notablemente estos contratos han sido subvencionados por el gobierno y en los acuerdos en que se han ingresado directamente mediante el gobierno de los Estados Unidos. Aquí también tenemos algunos de los acuerdos de compra y podemos ver la cantidad de dinero que se ha invertido en este tipo de contratos que fueron ejecutados por este tipo de compañías internacionales y no por el gobierno. Entonces, ¿qué es la tecnología avanzada internacional? Ese es el DoD en el 2016. Esto se utiliza para poder desarrollar productos y curiosamente, como ya dije antes, Operation Warp Speed está utilizando este ATI MCDC para poder ingresar en la compra de acuerdos de COVID-19 para Novavax, para MCTI. Es en este acuerdo de transacciones. Yo descubrí esto y esta reportera me informó que ella había dado asesoría a BARDA y que no tenían copia de los acuerdos, aunque BARDA había aceptado este acuerdo y a ella le pareció muy raro. Entonces descubrimos que cómo estaba operando este contrato con Big Vaccine. Y del cubrimiento que ella hizo de las noticias, ella pudo averiguar y ella fue a CI para poder desarrollar estas prácticas para esta vacuna de COVID-19. Y en ETI dice, no, ustedes ya tienen la membresía, entonces ustedes pueden hacerlo. De manera que esto se arregló fue en verano. ¿Y por qué nos preocupa esto? Pues porque hay falta de salvaguardas que puedan construirse dentro de los procesos de contratación del gobierno. Y también esto puede ser posible y tenemos que asegurarnos de que los gobiernos tengan también derecho a ciertas vacunas y a ciertos tratamientos. Y también no está muy claro si estos requisitos se están cumpliendo. Y el gobierno puede fijar los precios como lo ha hecho. Al final, aquí lo que dice es que si estas vacunas, si están negociando una extensión de la vacuna y el gobierno de los Estados Unidos tiene la discreción de unilateralmente determinar un precio justo y razonable para el completamiento de este acuerdo definitivo. Este es muy importante porque esto se va a determinar.
Yo sé que cubrí muchos campos en muy poco tiempo. Well, thank you, Catherine. That was Muchas gracias, Catherine. Sí, fue una presentación muy informativa, bastante clara. A pesar de la restricción de tiempo que tenemos, antes de que lleguemos a las preguntas, lo que yo quiero hacer es que quiero que el profesor Zampa de la Universidad de Pomfret haga su presentación. Y después de esto, entonces, vamos a hacer la discusión con los miembros del panel. Yo he seguido ya al profesor Zampa por algún tiempo en un libro que él había escrito antes. Él es un economista, de manera que tenemos también un antecedente legal. Me encanta tener un economista también en el panel. Y si quiere, de hecho, él ha recibido 4 not mistaken. grados de la, creo que de la Universidad de Colombia, y ha trabajado muchísimo en este tipo de artículos. Ha trabajado en la universidad, y cuando yo estaba más joven, pues él trabajó también en investigación económica nacional. Yo no trabajé con él, pues no he trabajado tanto como él ha trabajado en estos temas, y él ha publicado también una gran cantidad de artículos y de capítulos en muchos libros. Él es uno de los expertos importantes en tecnología. Profesor, tiene la palabra. Gracias, Jane. Muchas gracias por su presentación y muchas gracias por la oportunidad también de unirme a esta reunión. Yo estaba muy interesado en unirme a estas reuniones y a ese trabajo tan importante que ustedes y otras personas están haciendo, más allá de lo que yo escucho en las noticias. Entonces, pues estaba como un poquito triste porque no había podido participar, pero yo creo que hay una idea muy importante para poder identificar el papel del gobierno en el futuro. Y este es el trabajo que estoy haciendo y quiero presentárselo a todos ustedes para hablar pues sobre todos estos temas en los que he estado trabajando. Vamos a ver si logro, sí, mover las diapositivas. Bueno, ya. Antes de entrar en la idea, lo que yo quiero hacer es hacer un resumen desde mi punto de vista a alto nivel de lo que se trata, lo que llamamos el pre-COVID. Nosotros sabemos esto y otras cosas que no sabemos sobre este tema, del papel del gobierno, sobre el desarrollo de los medicamentos. Tenemos muchas personas que han estado trabajando durante muchos años en esto y aquí tenemos la perspectiva de la evidencia cualitativa y cuantitativa. Entonces, aquí podemos ver que hay más o menos de un 70 a 100% en la mayoría de los medicamentos más importantes en donde hay vínculos también. Entonces, la vemos en publicaciones, la vemos en diferentes cosas o en diferentes artículos de investigación. Y más o menos un 20 o 25% de los medicamentos importantes, por lo menos hasta ahora, tienen patente con un interés del gobierno. Y yo creo que esto es algo muy importante. Nosotros estamos observando que hay una patente con interés del gobierno. Y hay diferentes artículos en donde podemos observar todo esto, de manera que este es un conjunto de cosas de las que voy a hablar también. Otras cosas de las que yo creo que ya conocemos nosotros es cuál es el rol que juega el rol que juega el gobierno aquí. En este caso, el rol del gobierno generalmente es lo que llamamos upstream, aguas arriba, y en la mayoría de estos casos, más o menos un 20 o 25% de las firmas están pagando por los ensayos. Típicamente, generalmente, no siempre, pero están pensando acerca de sus incentivos también. Hay 2 notas al respecto. Tenemos una transición a la que voy a hablarles después. No tiene que ser de esta forma. Siempre el gobierno podría evitar alguno de estas situaciones simplemente entrando un poco más, digamos, aguas abajo en el desarrollo de los medicamentos. Pero en segundo lugar, no siempre es de esa forma, incluyendo las crisis. Parece, y hemos visto esto también en presentaciones anteriores, hoy el gobierno no está financiando
la investigación básica realmente. Todo esto está como en el trasfondo, pero está muy involucrado ya para el desarrollo de acuerdos, etcétera, en todo este tipo de cosas, y esperaríamos que el gobierno amplíe un poco más su papel y también un argumento para que pueda tener acceso, para poder ser un poco más fuerte en este contexto. Hay un par de cosas más que no sabemos. Bueno, voy a hablar de todo esto por el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, pero voy a hablar solamente de las cosas que son más importantes, no de las que se ha hablado en otras presentaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace el cálculo de estos roles? O sea, ¿cómo podemos cambiar estos reportes que hace el gobierno y las donaciones y los contratos? Tenemos algunas drogas en general en donde el gobierno de hecho sí tiene derechos, pero no los estamos viendo porque no se da la información, o está mal dada la información. Entonces tenemos que pensar en resolver todos estos problemas. Hemos pensado, hemos visto algunos de ellos, vemos este tipo de situaciones y esto ya se ha hablado y hay algunas cosas que son muy prometedoras. Hay dos cosas que se han utilizado y voy a hablar de algunos de ellos. Es la evaluación cualitativa de las donaciones, los contratos con el mismo inversor, la parte del espacio tecnológico y el periodo de tiempo similar que el de la patente. Y hemos visto también en la parte de los contratos en esa presentación, ya lo vimos. Y vemos que en esta área donde hay algunos inventores involucrados. Ahora, lo segundo sería ya la evaluación cualitativa de las publicaciones en el mismo tiempo y espacio. Hay un traslape con los inventores y esto se está registrando ya en las publicaciones, ya se está reportando, se está informando. Entonces, mi propuesta, lo que yo quiero presentarles a ustedes es aprovechar el hecho de que en términos económicos tenemos el conocimiento de que esta divulgación, primero en la forma de una publicación científica, y vemos que esto está ocurriendo con bastante frecuencia, especialmente para la investigación académica. Y también podemos mirar los artículos de patentes en este tipo de publicaciones, pero aunque las patentes no reporten todo, se puede utilizar una publicación o una información que se tenga para poder resaltar el punto. Esto se ha hecho ya en diferentes cosas, como lo hemos visto ya en otras presentaciones, algo de trabajo que yo hice anteriormente también y con Mary, y este es un caso muy importante. Ahora, la idea que yo tengo es ir escalando utilizando datos modernos de las técnicas de la ciencia. Entonces podemos tomar todo un conjunto de patentes, por ejemplo, el Orange Book y todas esas patentes de Moderna, y podemos utilizarlas esencialmente el algoritmo para poder mirar las publicaciones en PubMed que se han hecho con otros autores también en la literatura médica y encontrar estos algoritmos y estas publicaciones de otros autores y hacemos un filtrado por tiempo que no estén muy alejados de las publicaciones. Y luego la parte más interesante es que se pueden calcular las medidas de similaridad textual utilizando ya sea el título o el abstracto o el resumen. Entonces, en este contexto, como en muchos otros, de hecho, se puede hacer una comparación de este algoritmo contra papeles o los patentes, pares de patentes, artículos de patentes que se conocen para ver cuál es el nivel de similaridad. Y entonces ahí sí trabajamos con cosas que aún no se han reportado y para ver qué son esas cosas que no hemos podido ver para poder seguir investigando sobre ellas. Entonces aquí tenemos una ventaja, es que esto se puede hacer a escala. Tenemos los recursos y el tiempo y esto se puede hacer para todo tipo de patentes que se requieran. Y lo segundo es que también puede tener uno la patente con aplicaciones en este contexto. Yo no he dicho nada de COVID, pero aquí hay un artículo de Fred Ledley
y su equipo. Es una preimpresión que le hace el seguimiento a las publicaciones de este tipo de tecnologías de la vacuna que están involucradas en este desarrollo. Y ustedes pueden ver aquí que en el círculo hay un 15-30% de publicaciones de PubMed que han recibido financiación. Una cosa que se puede hacer es que se puede abordar esto buscando los hechos correspondientes y mirar a ver cuáles son. Entonces, básicamente eso era lo que yo tenía para mostrarles. No soy un abogado. Yo sé que no es ni una novela, ni es algo que no es obvio y que yo creo que va a ser muy útil para poder hacer algo al respecto. Y lo que yo quiero hacer es ayudar y estaría muy contento de poderlo hacer. Gracias. Gracias, ha sido un artículo excelente, una excelente presentación, una muy buena sugerencia en términos a todo, pues, de lo que has hecho, y no solamente en términos de los investigadores, sino también lo que ha hecho el gobierno y el monitoreo que tú has hecho al respecto. En algunos casos, pues hay obligaciones legales en cuanto a la divulgación, pero fue muy interesante lo que presentantes. Entonces yo creo que ya podemos pasar a la parte de preguntas. Normalmente yo creo que el gobierno ya pues está jugando un papel muy importante en este tipo de divulgación y ya se está aplicando un poco más esto en los ensayos clínicos, aunque no siempre es cierto en el caso del COVID. Podemos ver que hay un rol Bastante grande para o governo. este tipo de ensayos en el contexto general, pues realmente es muy importante. Y muchas veces es obvio y a veces lo vemos más bien en etapas más tardías. Otra cosa que yo creo que es un poco confuso para las personas, no para el panel, porque ustedes todos son expertos, pero el público a veces no entiende que el gobierno financie una tecnología en algunas partes de desarrollo de investigación y que tienen derechos legales y también derechos políticos y todo esto con bases muy técnicas en cuanto a un invento, porque a veces el invento no es la parte más importante, sino después el proceso de desarrollo, de cómo los académicos hacen la divulgación de la investigación y de la financiación que se está dando para este tipo de trabajo. Habiendo dicho esto, el gobierno tiene algunos derechos que pueden ejercer cuando encuentran una investigación como en el caso del COVID y están invirtiendo millones de dólares en una compañía, pues ellos tienen que colocar en el contrato todo ese tipo de cosas, es decir, que ellos tienen derecho en las patentes, etcétera. Entonces, esto es muy importante y en este momento no está ocurriendo. Yo creo que hay algunos acuerdos donde tienen algunos precios y también hay unos derechos que ellos pueden ejercer también por fuera de los contratos. Bueno, yo me estoy gastando el tiempo de todos ustedes, pero le quiero pedir a los panelistas y yo quiero empezar con Zain. No sé si Zain, quisiera que tú hicieras las preguntas, bueno, que hiciéramos las preguntas y que todos los panelistas tuvieran una oportunidad para responder esas preguntas, las preguntas que puedan estar ya las vayan a hacer. Sí, de hecho, tengo varias preguntas. Hay una para Luis y una para Zain. Y para Catherine también puede que haya algunas preguntas. Luis, tú dices que hay como un retraso de cuando se otorga la patente y se hace la corrección. ¿Y por qué hacen eso? La pregunta es ¿por qué hacen? ¿Qué los obliga a hacer esto? Y la pregunta para Zain y para Catherine, tal vez para aclarar estos acuerdos que pasan por el DTI, cuando yo miro, por ejemplo, un contratista o los gobiernos compran 100 millones de dosis. ¿Estos son separados o es lo mismo que pasa por ATI?
Mi pregunta sería para Catherine. Catherine, es fascinante que ATI yo lo que quería era entender mejor cuál es la justificación que crees tú o sea, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? ¿Qué viene a ser la justificación para que se esté presentando esto? Esa es mi pregunta. Yo creo que es una idea fascinante. I'd be curious to know what. Tengo curiosidad en saber qué se ha hecho hasta ahora. Si si lo que llamamos el patent pairs ha sido estudiado. Catherine. Mi pregunta para Zane es si el gobierno tiene derechos en las vacunas y en qué términos creen ustedes que el gobierno puede tener este tipo de derechos. ¿Piensan puede haber como una forma sistemática para poder participar en estos inventos o se tiene que hacer también un tipo de como de investigación por parte del gobierno? Luis, bueno, pues para el profesor ese lo que llamamos patent pair, par de patentes, tiene que concordar perfectamente en términos de inventores y autores. Yo creo que es como una razón estratégica por la cual algunos autores tienen la patente y también el artículo, de manera que yo creo que tienen, no sé, aparece más el nombre del inventor en la patente a veces y yo creo que esto podría ayudar mucho si se pudieran unir los dos, pero la forma de poder incluir en las divulgaciones del SCI es una fuente que nosotros estamos utilizando muchísimo para tener la evidencia de que ha habido financiación del gobierno. La SC del sitio web tiene datos abiertos, de manera que yo creo que sería interesante poder incluirlo, si fuera posible. En términos de la respuesta, quisiera comenzar con el profesor Zane y otra vez después con Catherine. Son excelentes preguntas y yo creo que las podía anotar todas. La de Zane, cómo se han utilizado los pares anteriormente. Generalmente se responde una pregunta de interés, o sea, ¿cómo se hace una patente en cuanto a la parte de innovación? ¿Qué han hecho las personas? ¿Qué técnica se ha desarrollado? Yo creo que eso esencialmente es mirar cuando la patente tiene su par. Ella hizo esto todo a mano. Y, o sea, si se ven afectados, si hay un aumento de 10%, más o menos, yo creo que lo que se necesita es este tipo de investigación, pero también quería comentar sobre la pregunta de Luis, porque él tomó la técnica y estaba interesada entre las normas de la invención y de la colaboración. Y de hecho, sí, los artículos tienen muchos más autores que patentes, o de lo que lo tienen las patentes. Entonces,
Yo creo que es importante, sí, hacer esa pregunta y se puede encontrar en el nivel correcto. Empíricamente se puede conseguir, pero sí estoy de acuerdo de que por esa razón esto no es perfecto. Ahora, en cuanto a la pregunta de Catherine, que está relacionada con todo esto, que tiene que ver también con la Just in general, like pregunta de whether robots will replace physicians someday, right? Like, or is there still a role for physicians? Yo creo que uno necesita ambas cosas. O sea, este abordaje puede hacer más cortas varias cosas que se pueden examinar en más detalle, pero por todas las razones que explicó Luis y algunas otras cosas, pues no va a ser perfecta, de manera que no va a ser la única herramienta o no puede ser la única herramienta que se pueda utilizar. ¿Qué podemos hacer en este caso en vez de, pues, seguir corriendo? Yo creo que lo que tenemos que hacer, y lo he estado haciendo yo, es que la NHI o la NIH tiene que poder incluirlo. No veo por qué no se pueda incluir esto. O sea, esas garantías que se le dan a los contratistas. Ellos sacan muchos argumentos, pero yo creo que no están haciendo algo de manera muy proactiva. O sea, no están obligando a los contratistas a hacer esto de una manera muy proactiva. Gracias. Gracias. Zane. En la base de datos nosotros podemos hacer seguimiento. Es un número que hay allí agregado. Puede referirse al contrato o diferentes partes. Entonces, tenemos digamos, una barra al inicio y luego tenemos algunos otros números adicionales que están identificando diferentes secciones. Entonces, yo creo que eso es como un agregado. Pero en los otros asuntos, por ejemplo, es como ambas cosas. Estamos como ayudándoles a ampliar en sus instalaciones y también para que hagan la parte de investigación. Catherine. Sí, lo que dice Dame es correcto. Muchos de los acuerdos cuando el gobierno hace este seguimiento hasta llegar a la aprobación con AstraZeneca, por ejemplo, se hace tanto la parte de la investigación y en la fabricación de los medicamentos. Entonces yo he presentado esto de manera conceptual para ver cómo se está avanzando tecnológicamente en todo esto. Y la segunda pregunta es la parte, el razonamiento que se tiene para utilizar esto. Y esto es un poco confuso porque si no hay un razonamiento claro, no podemos saber cuáles son los derechos del gobierno. Esa es una muy buena pregunta. Y para responder esto, realmente no, lo que me dijo la reportera a mí realmente no me aclaró mucho las cosas. Lo que me decía era que la membresía existía, pero podemos ver la parte del registro donde las personas llegan al consorcio y esta es una de las compañías que tenía uno de estos contratos. Contratos enormes. Simplemente es como al revés. Yo no sé cuál es el raciocinio detrás de esto y eso es de lo que debería ser transparente al gobierno. Entrega para as empresas. Obrigado, Catherine. Luis. Sí, gracias, profesor Sampat, por las preguntas. Entonces, usted preguntaba por qué los titulares de patentes divulgan financiación del gobierno a través de un certificado de corrección. No lo sé, pero le voy a dar un par de teorías. Número uno, porque lo han debido hacer después de que se otorga la patente, porque la oficina de transferencia dijo que lo hicieran, pero no creo que lo hagan caso por caso, pero sí organizan esto. Entonces, de pronto los titulares de patentes
o la gente de transferencia de tecnología saben que han debido divulgar la participación del Estado, pero una manera en la que creo que podemos probar esta teoría es mirando el momento de la divulgación fecha de certificado de corrección. Uno puede criticar que estas cosas, algunas cosas de estas deberían ser completamente públicas, entonces no podemos hacer eso a través de investigación empírica, pero sí podríamos hacerlo versus estas licencias confirmatorias que también tienden a tener una correlación con los tiempos de las divulgaciones IRSN. Si uno compara los certificados de corrección con las licencias, podemos aprender más acerca de eso. La otra cosa es que si hay casos donde hay presión y esas divulgaciones, esos certificados de corrección pueden suceder por presión. Puedo mencionar este año el Congreso Mundial es organizado por nuestros amigos en Colombia y mencioné un caso que es muy importante y que ciertamente es enfurecedor. Durante 18 años, Novartis y otros no divulgaron participación del gobierno y lo hicieron a través de un certificado de corrección. Entonces, yo he estado trabajando en financiación estatal por un tiempo, pero acabamos de enterarnos la semana pasada que el Comité de Vigilancia del Congreso estaba hablando a Novartis acerca de la financiación del gobierno y les preguntó específicamente si había financiación del Estado divulgada. Analicé los tiempos y la correspondencia entre el Comité de Vigilancia del Congreso y Novartis y parece que corrigieron el registro, cosas que ha publicado KEA y cosas que está preguntando el comité. La presión sí juega un papel y creemos que es un ejemplo, pero hay otros. Aquí puede ir uno al sitio web de CAIE y mirar las áreas de trabajo y en la falla de divulgación y uno encuentra varios casos. En algunas ocasiones ha habido una corrección, probablemente más tarde, después de CAIA. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Ken Shanlon. Él preguntaba acerca de la plataforma tecnológica MNR, cuáles son los derechos potenciales de otras vacunas mRNA y si estos si los derechos del gobierno están restringiendo. Yo quiero ofrecer mi opinión rápidamente. Esto es una nueva plataforma de vacunas y Moderna tiene esta plataforma nueva. Lo que preocupa de las patentes que pueden ser amplias para el desarrollo, para otros usos, para otras vacunas dentro de la misma enfermedad. No sé. Moderna tem muitos, devido ao potencial que eles têm. Eles han tenido una cantidad masiva de financiación del gobierno. El presidente habla de esto a toda hora, pero yo creo que eso es un tema periférico. Me quedan 3 minutos. Quería darles a todos una oportunidad para hablar antes de parar y quiero decir una cosa más. Nosotros vamos a tener una discusión sobre transparencia el 13 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Washington, D.C., y cualquiera va a ser una discusión abierta y donde se van a hablar de algunos de estos problemas de pruebas clínicas, contratos y licencias y cosas de ese tipo. Todo se va a discutir, va a ser una discusión informal, a diferencia de esta presentación que era mucho más estructurada. Para terminar la sesión y para mantener al Control Master feliz, quiero pasar primero con Luis para que todos den unas palabras finales muy cortas, 30 segundos sobre la sesión y después vamos a tener que cerrar. Simplemente agradecerle a todos los panelistas aquí y segundo, la falla de divulgación. El presupuesto de la NIH son $35 mil millones, aproximadamente $35 mil millones más
que el salario mío. Si nosotros podemos hacer esta investigación nosotros mismos y encontrar esta falla de divulgación, la NIH también lo puede hacer, BARDA, DARPA lo pueden hacer también. Catherine. El punto mío es que, dada la falta de certeza sobre estos acuerdos, porque utilizan la OTA, es especialmente importante tener transparencia, acuerdos de transparencia. Los acuerdos que nosotros hemos obtenido bajo FOIA tienen información que preocupa, pero están altamente censurados. Y nosotros apelamos a que se levantaran esas censuras y en otras FOIAs estamos siguiendo, buscando transparencia como podamos. Sigan pendientes porque esta historia no ha terminado y hay mucho más que saber acerca de lo que sucede. Gracias, Zane. Yo diría que nos hemos enfocado mucho en Moderna, pero hay muchas compañías diferentes. Simplemente como estos son enfermedades infecciosas, hay apoyo a todas las etapas y muchas de las plataformas, por ejemplo, la plataforma de J&J se utilizó originalmente para Ebola y sacaron una licencia para Ebola, pero ese proceso tenía mucho dinero en la NIH y había uno de los científicos que lideró eso, LaRouche. Igualmente con la vacuna de Merck, están desarrollando dos, pero una de esas está utilizando la misma plataforma que utilizaron para su propia vacuna de Ebola en Winnipeg. Entonces, muchas de estas tecnologías de plataformas se han beneficiado de las inversiones estatales en muchas etapas, incluso antes de la coronavirus. Profesor Sampat. Sí, a mis copanelistas sigan haciendo ese trabajo, es útil y es productivo y voy a tratar de ponerme al día con todos estos temas. Muchas gracias. Yo creo que el Control Master quiere que yo termine la sesión. Con eso voy a tocar el botón de Leave y muchas gracias a todos por asistir y creo que va a haber un trabajo posterior a hacer.